personaje revolucionario, es un hombre con un sentido claramente revolucionario. Se dan bastantes notas en la película sobre cómo, por ejemplo, el Garibaldi ha dicho a sus tropas que no traten de usted a los aristócratas, ¿no? Que les traten de tú, para indicar que son todos iguales. Y sin embargo, pues los nobles de otras regiones, cuando se encuentran con el príncipe, le llaman de usted, porque tienen esa costumbre, evidentemente. Y luego, sobre todo al final, Garibaldi es fusilado. Es decir, apenas un año después del desembarco en Mesala, el poder se ha constituido como un poder estable, como un poder burgués, y el revolucionario no tiene nada que hacer, y finalmente los garibaldinos son unos personajes locos, anarquistas, que quedan por ahí y son fusilados. Y hay una escena en la que el coronel Palavicino, que viene del baile, oye, cuando sale al amanecer del baile, oye unos tiros, y esos tiros son el fusilamiento de Garibaldi y de los garibaldinos, con lo cual, evidentemente, el conato que había allí de un elemento verdaderamente revolucionario, pues ya ha desaparecido, porque a los garibaldinos los han fusilado, ¿no? Sí, y respecto a esta idea o esta tesis, revisitada como la más profunda, que es la pérdida de la excelencia, pero vista con cierta nostalgia, ¿no?, desde el presente, yo creo que es interesante contraponerla al mensaje de Salo de Pasolini, que la veía como algo profético, ¿no?, aunque la ambientó también en el fascismo italiano, pero esta tesis de degradación humana del pueblo lo mantuvo, claro, como una profecía. Sobre todo en Pasolini hay otra historia que él había contado muy bien en las 3 películas anteriores, en la llamada trilogía de la vida, donde él veía al pueblo. La trilogía de la vida es un retrato del pueblo cuando todavía existía el pueblo. La gran tragedia para Pasolini es que el pueblo, que representaba unas virtudes muy especiales, distintas a las de la burguesía, incluso las de la burguesía baja, el pueblo ha desaparecido. Es decir, el pueblo ha muerto. Lo que ha conseguido el capitalismo ha anulado el pueblo. Pero en lugar de convertir al pueblo en aristocracia o en alta burguesía, ha convertido al pueblo en burguesía baja, cuando no en burguesía bajísima. Pero claro, ¿qué ocurre con eso? Que el pueblo sigue siendo pobre, sigue siendo analfabeto, sigue siendo poco ilustrado, sigue siendo, en fin, tiene todos los defectos que tenía el pueblo, pero ha perdido sus virtudes, porque ya no es pueblo, es burguesía, aunque sea burguesía muy baja. Y entonces ese es yo creo que el gran drama que trata Pasolini, es decir, que la muerte del pueblo significa el triunfo de la burguesía baja. Y entonces quedan todos los defectos que podía tener el pueblo, especialmente la ignorancia, la incultura, la pobreza, pero se ha perdido lo bueno que tenía el pueblo, que era el sentido, la alegría de vivir, una moral muy amplia, una moral donde no había con muchos menos prejuicios que la moral burguesa. Es decir, todo eso ha desaparecido, y eso lo tenía el pueblo y no lo tiene la burguesía baja. La burguesía baja ya está dominada por la Iglesia. El pueblo, aunque parecía dominado por la Iglesia, no lo estaba. En el fondo quería divertirse, veía el sexo como una fuente de liberación y como una fuente de placer, como una fuente de entretenimiento, no como un pecado. Y bueno, pues con la desaparición del pueblo, pues el sexo pasa a ser un pecado, porque eso es un elemento burgués, sobre todo en los países mediterráneos, en Italia, en España, dado por la Iglesia Católica, que cumple un papel muy retrógrado. En todo este cine, la Iglesia Católica cumple un papel enormemente retrógrado, es atrasada, es inculta. Incluso pues en el Gatopardo vemos al padre Pirrone, pues es un buen hombre, pero es un hombre completamente atrasado, ¿no? Que es un buen tipo, pero el pobre no sabe salir de rezar el breviario, ¿no? Y de hacer caso, en el fondo, aunque le regañe, pues hace totalmente caso a su dueño, que es el príncipe, ¿no? Pues sí, estamos desde aquí bastante de acuerdo con estas lecturas, esta visión un tanto actualizada que hace del Gatopardo. Y bueno, siguiendo lo que sería la tónica habitual del programa, ahora entraríamos
una discusión acerca de las técnicas utilizadas en la película. Queríamos hablar pues de la composición de plano, muy parecida a ciertos pintores, a la fotografía y sobre todo a los paneos y a los planos largos, pero creo que teniéndolo usted aquí, mejor hacer una visión esteticista de una película que es más esteticista que técnica. Y me gustaría destacar ya acerca de lo que sería esta recta final del programa, una visión personal que usted hace de la película y un poco de su vida y de sus experiencias en la infancia con una tía suya, que me ha parecido un acercamiento muy personal y muy incisivo en el libro, y que acerca mucho la película y lo que son sus ideas acerca de esta modernidad, de esta vigencia actual, que bueno, me ha parecido un toque de genialidad. Bueno, era mostrar un personaje que no tiene nada que ver, pero que al mismo tiempo pues podía representar un poco ese tipo de mundo, ¿no? Yo tenía una tía abuela que vivía en París, porque se había casado con un señor que había muerto y ella se había quedado allí, y ella pues vivió una vida, bueno, pues como él se había casado con un aristócrata español que murió, pues tenía dinero pero se dedicó a cultivar un poco el mundo así refinado de la cultura francesa, y entonces era una persona que de alguna manera, sobre todo cuando yo la conocí muy vieja, claro ya, y yo era muy jovencito, pero yo vi esa sensación de que ella se daba cuenta que ella había vivido un mundo que ya no existía, ¿no? Que ya estaba dejando de existir, y lo que percibía a un nivel distinto, más corriente, pero veía que el mundo nuevo no era mejor que el mundo pasado, ¿no? Que sí era más moderno, tenía más adelantos técnicos, todo eso sí, todo eso era mejor, pero sin embargo los valores humanos, los valores de refinamiento, los valores culturales, todo eso se perdía, ¿no? Entonces, curiosamente, ese personaje de esa tía mía podía ser un personaje que ilustrara la idea del gato pardo muchos años después, ¿no? Bueno, en la realidad no, porque esto ocurría más o menos cuando se hizo la película, un poco después, pero bueno, representando esto ya ocurría en pleno siglo XX, y el gato pardo, pues aunque está hecha en el siglo XX, habla del siglo XIX, ocurre todo en el siglo XIX. Y bueno, es otro que tú decías, también es verdad, en esa película es donde, bueno, también quizá en Senso lo había hecho algo, pero es cuando Visconti empieza a hacer un tipo de plano que es imitar obras de arte, ¿no? Hacer un plano donde utiliza un cuadro, y entonces hace el plano como si fuera un cuadro. Yo creo que eso llegó a su máxima expresión precisamente en Muerte en Venecia. Muerte en Venecia está absolutamente llena de planos que son imágenes de obras de arte. Pues imágenes de cuadros, imágenes de miniaturas, imágenes de estatuas, algunas de gran tradición clásica. Hay un momento que Tazio en un contraluz es una imagen del David de Donatello. En fin, salen muchísimas obras. En otro momento donde sale con una casaca así oscura, apoyado en una barandilla, con el pelo rubio, pues es como una miniatura de principios del siglo XIX de Luis Napoleón, del hijo de Napoleón. Es decir, está continuamente haciendo obras de arte que son imitadas por el plano cinematográfico. Yo creo que eso es un intento de llevar al cine. No sé si ese camino sería muy bueno para el cine, porque si el cine hiciera eso siempre iba a parecer claro, una especie así de recreación de un museo. No sé si es un camino siempre válido, pero bueno, Visconti lo hizo muy bien, esa idea de que con el cine se podía hacer arte también. Tanto es así que imitaba, con la cámara, imitaba obras de arte. Insisto que eso a lo mejor no es un camino perfecto para el cine, porque le quita autonomía como arte y lo hace demasiado dependiente de la escultura o de la pintura, pero en un momento dado era un signo de identidad de algunas películas de Visconti, sobre todo de estas de la saga del análisis de la decadencia, y especialmente, ya digo, de Muerte en Venecia. Es decir, en el Gato Pardo no hay tantas imágenes de cuadros, hay algunas, ¿no?, de cuadros, por ejemplo, de esos del baile y todos estos, pero hay muchas más en
en Muerte en Venecia, que realmente Muerte en Venecia está lleno, se podría haber hecho, yo creo que no se ha hecho ese estudio, por lo menos no con detalle, pero Muerte en Venecia, si uno la ve varias veces, para esto hay que ver la película varias veces, ¿no? La primera vez te pasa un poco, pero cuando se ve varias veces se va viendo que si uno conoce un poco el arte, ve que hay muchas imitaciones de obras de arte en la composición del plano, ¿no? Y eso es, como digo, es muy bonito y da mucho gusto reconocerlo. Lo que pasa es que, insisto, si eso probablemente no sea un camino ideal para un